Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer relaciones en tablas de base de datos utilizando el framework Spring Boot, Spring Data, que sería Hibernate JPR por debajo, con una base de datos relacional Postgres SQL. Específicamente vamos a hablar hoy sobre la relación uno a uno, donde vamos a crear dos estructuras en la base de datos, hacer la relación y vamos a hacer un pequeño ejemplo creando los datos en nuestro programa para que se inserten directamente en la base de datos. Entonces vamos a hacer la persistencia y las relaciones directamente desde Spring. Entonces vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestra página start.spring.io, donde vamos a configurar un proyecto Maven. Ya saben lo básico, ¿no? Maven, el lenguaje de programación Java, la versión de Spring. En este caso aquí le ponen los nombres. Esto ya lo hemos creado en videos pasados, entonces ya más o menos saben, pero les explico rápidamente. El package va a ser de tipo WAR. En este caso voy a utilizar la versión de Java 11 y vamos a agregar las dependencias necesarias. Primero la Spring Web, el driver de conexión de Postgres y la dependencia de Spring Data JPA. Bien, una vez que tengamos listo ya la configuración del proyecto, damos a generar y nos va a descargar un .zip que vamos a abrir con nuestro editor de código preferido. En este caso yo utilizo IntelliJ. Entonces vamos a verlo desde el IDE de trabajo. Yo ya he descargado la configuración del proyecto y ya la he cargado previamente, ya me he adelantado en esos pasos y he cargado el proyecto en mi IDE de desarrollo. Bueno, si no sabes cómo hacer esto, te sugiero que veas mis videos anteriores de Spring, donde enseñamos cómo hacer un CRUD desde cero. Y ahí enseño cómo importar los proyectos, cómo crear los proyectos desde start.spring, así que no va a tener ningún lío si no lo sabes. Bien, entonces aquí está la estructura básica del proyecto. Yo ya he creado aquí unas carpetitas para adelantarme un poco. Solamente he creado la carpeta modelo y la carpeta repositorio. Ya te voy a explicar qué tiene. Y también he hecho la conexión hacia la base de datos que en este caso se llama ORM Demo. Si yo vengo acá en mi Postgres, yo tengo la base de datos ORM Demo que no tiene actualmente ninguna tabla. Si se dan cuenta aquí no hay nada. Entonces está completamente vacía. Ya tengo la configuración en la base de datos y ya estaría listo para simplemente en este caso ejecutar. Ahora bien, vamos a tratar de hacer el día de hoy este ejemplo que he tenido aquí. Este ejemplo, bueno, lo he sacado el gráfico de internet para poder hacer el ejemplo práctico, ¿no? En donde tenemos dos entidades, una entidad que se llama socio y una entidad tarjeta. Básicamente el ejemplo sería de que un socio, ya sea un socio comercial, un socio de un centro comercial, de una entidad que tenga en este caso tarjetas, no tarjetas bancarias, sino tarjetas comerciales, tarjetas de ese tipo, ¿no? Entonces, estamos diciendo de que un socio tiene una sola tarjeta. También puede ser, por ejemplo, una persona cuando tiene una tarjeta de conducir. También decimos que una persona, un socio, tiene una única tarjeta de conducir, no puede tener varias, ¿no? Lo mismo en una casa comercial. Yo puedo tener como socio pertenecer al club, por ejemplo, el club VIP, en donde me dan una tarjeta, donde sería mi única tarjeta que me identifica que yo soy socio, soy parte de esa organización. Entonces, la relación sería así: un socio puede tener una única tarjeta. Y una tarjeta le pertenece a un único socio, ya que una tarjeta de un club comercial o un club privado no puede pertenecer a más personas, solamente a uno. Ya depende mucho de la política del negocio, pero sería un ejemplo práctico y realmente sencillo para entender en este caso los conceptos y cómo hacer las relaciones en este caso con Spring y nuestro motor de base de datos. Bien, vamos a crear las tablas desde nuestro código. Si se dan cuenta, no tenemos tablas en la base de datos y vamos a hacer el mapeo como lo tenemos aquí directamente. Entonces, yo ya he creado dos clases en mi carpetita de modelo, una clase socio y una clase tarjeta. Si se dan cuenta, no tienen absolutamente nada, solamente tienen unos campos X que yo les he dado, como por ejemplo el ID, el nombre, el correo. Y en la tarjeta tenemos un ID y la fecha de caducidad. Entonces, primero vamos a convertir estas clases en entidades en base de datos. Vamos a utilizar la notación entity para decirle que esto sea una tabla en nuestra base de datos y aquí también. Listo. Lo segundo va a ser que esto sea un identificador, entonces vamos a decirle que el ID va a ser identificador y que este sea autoincremental. Entonces
Vamos a escribir rápidamente esto y vamos a copiarlo directamente y listo, estaría ahí. Aquí me faltó un cerrar. Ya nos adelantamos con eso y ahora vamos con lo siguiente. Bueno, en los campos nombre y correo se van a llamar igual, no les voy a cambiar el nombre, los voy a dejar así igualito. Y ahora vamos a hacer la parte de la relación. Entonces, si se dan cuenta, haciendo un poco la visión en las tablas, tenemos que en socio no existe una relación directa en la tabla tarjeta. O sea, aquí en la clase socio no hay un campo que relaciona a la tarjeta, pero en la tarjeta sí tenemos un campo que relaciona al socio. Si se dan cuenta, tiene un socio DNI o básicamente el ID del socio, en donde dice que esta tarjeta le pertenece a este socio. Si se dan cuenta, la flechita que va de aquí para acá, quiere decir que en la tarjeta tenemos que agregar un campo adicional que se llame ID socio o socio DNI, que especifique la relación con la clase o la entidad socio. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que hacer estas dos cosas. Primero lo que vamos a hacer es inyectar la clase tarjeta en nuestra clase socio y le vamos a decir que se llame tarjeta igual. Y en nuestra clase tarjeta vamos a hacer igual, lo mismo. Entonces aquí en tarjeta vamos a hacer prácticamente lo mismo y decirle que aquí tenga un socio así. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora, ¿por qué yo lo pongo acá en tarjeta? Porque aquí le pongo tarjeta y porque acá le pongo socio. Primero, esta tabla, que sería la tabla padre, tiene que tener las tablas que hacen relación, por ejemplo, tarjeta, en este caso, como es una única tarjeta. Pero en la base de datos no vamos a crear ningún campo que contenga ese número de tarjeta, ¿no? Sino que vamos a crear una relación con Spring. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí primero es establecer la relación de este campo con la entidad tarjeta. Entonces, hablamos de la relación uno a uno. Quiere decir que un socio, o sea, un socio tiene una única tarjeta, que sería la parte de acá. Entonces, con esta notación estamos diciendo que esta relación va a ser de tipo uno a uno. Y tenemos que también que decirle aquí que nuestro mapped by va a ser socio. ¿Qué significa esto? Que esto de aquí, esta entidad socio, se va a mapear con un campo que se llama socio en nuestra entidad tarjeta. Acá. Si se dan cuenta, socio es el atributo, el nombre de este atributo, lo que estoy colocando aquí. Socio y socio. Si yo aquí lo llamara diferente, por ejemplo, socio 1, aquí yo tendría que colocar acá socio 1. Pero en este caso solo quiero que se llame socio. Entonces no se olviden que aquí en Mapped By estamos diciendo que esta entidad socio se va a mapear con la entidad tarjeta por medio de este objeto, que sería el que está en la clase tarjeta. Y aquí no tendríamos que hacer prácticamente nada más, simplemente insertar el constructor vacío, lo típico, un constructor con todos los campos, excepto el ID y la tarjeta, ya van a ver por qué. Bueno, el ID porque es autoincremental y la tarjeta ya la vamos a explicar más adelante. Y los getters y setters. Estos sí vamos a agregar todos. Y estaría ahí OK. Bien, terminamos con socio. Ahora vámonos con tarjeta. En tarjeta, el atributo objeto socio, tenemos que decirle que también sea de tipo one-to-one. Porque hablábamos de que una tarjeta tiene un único socio. Entonces se está cumpliendo la norma de que es 1 a 1. Pero aquí no vamos a poner mapped by. O sea, no vamos a poner el atributo de acá. Sino vamos a tener que poner una etiqueta que se llame join column. Con join column ya van a ver qué es lo que significa esto. Join column significa que en esta tabla tarjeta se va a crear un campo que se llame ID socio, donde se va a guardar el ID del socio que estamos relacionando aquí. Entonces estamos cumpliendo con el principio que hice este diagrama de acá, donde tenemos un campo que se llame socio DNI. Bueno, aquí es string, pero acá sería en este caso un tipo long, pero que mapee directamente con la entidad socio, que es lo que estamos haciendo. Entonces aquí se va a llamar ID socio. Esto yo le puedo poner, por ejemplo, socio DNI, le puedo poner ID socio o simplemente socio, ya depende del nombre que ustedes le quieran dar, pero yo le voy a dar ID socio. Entonces se me va a crear una tabla con el ID de tarjeta, fecha de caducidad de tarjeta y ID socio, que va a contener el ID del socio que yo estoy mapeando. Y aquí simplemente tenemos que agregar lo que ya habíamos agregado antes. Entonces voy a hacerlo rápido. Perdón.
Voy a hacerlo, bueno, aquí sería el constructor, me faltó el constructor. El constructor con la fecha y el socio. Aquí sí vamos a agregar el socio. El ID no, porque es autoincremental. Y los getters y setters. O sea, vamos a agregar todo. Y listo. Entonces, si yo ejecuto esto, se me van a tener que crear las estructuras acá, en nuestra base de datos. Recordemos que aquí no hay nada. Bien, vamos a eso. Entonces vamos a compilar nuestro proyecto. Vamos a darle run maven, clean install. Y esperamos que se conecte con la base de datos y cree las dos estructuras. Si todo sale bien, no debe haber problema. Y ya vamos a checarlo directamente en la base de datos. Vemos que ahí ejecutó los queries y vemos que el test ejecutó correctamente. Ahora, nos venimos a la base de datos, vamos a darle un refresh y aquí ya tenemos dos tablas, si se dan cuenta, la socio y tarjeta. Vamos a checar la de socio. Vamos a hacerle un query en donde vamos a ver qué tiene socio. Ejecutamos y vemos que tiene un ID, un correo y un nombre. Como está aquí, ¿no? Un ID, bueno, aquí tiene nombre y apellidos, pero sería básicamente lo mismo. Vemos que no tiene la tarjeta. Si se dan cuenta, nosotros, aunque pusimos aquí el atributo tarjeta, no se está creando en la base de datos, porque realmente es así como funciona, ¿no? Que la clase socio no tenga que tener el ID de la clase tarjeta, sino más bien una relación lógica por medio de clases para que se mapeen y en este caso puedan realizarse operaciones con la clase socio y el objeto tarjeta. Aquí me faltó algo importante que, bueno, en este caso me gusta utilizar, se llama el cascade type. Yo le pongo siempre all, ya le voy a explicar para qué sirve esto de aquí, pero me faltó esto que está acá. Entonces voy a compilar otra vez. Esto no va a alterar nada, simplemente va a agregar un constraint. Esto va a decirle que cuando yo afecte un objeto tipo tarjeta, afecte directamente a la clase tarjeta o a la entidad tarjeta. Perdón, cuando lo haga en socio va a afectar directamente a la tarjeta, pero ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, si venimos acá, vemos que socio no tuvo igual ningún cambio, si se dan cuenta. Aunque le agregué ciertas modificaciones acá, no se me creó un campo adicional, pero la relación está hecha con la clase tarjeta. Ahora, si nos venimos acá y nos venimos a tarjeta y vemos que tiene tarjeta, aquí vemos que tiene el ID, la fecha de caducidad y tiene un ID socio. Este ID socio debería ser el ID que relacione con este socio de acá. Entonces, ahí ya cumplimos con el diagramita. Sabemos que en nuestra tarjeta, nuestra clase de tarjeta, vamos a tener el número, la fecha y el socio ID, que sería básicamente el ID del socio. Bien, entonces en estructuras se vería de esta manera y en código se vería de esta manera. Entonces, de esta forma podemos hacer una relación uno a uno utilizando, JPA y el framework de Spring Data, que es el que tiene embebido Hibernate para poder utilizar el API de JPA. Entonces, eso sería de configurar para poder tener ese tipo de información. Ahora, lo siguiente que hice fue para hacer una prueba súper rápida, es crear un repositorio. Esto ya lo habíamos visto, pero te lo explico brevemente. Esto es una interfaz que extiende de CRUD Repository, que es en este caso una interfaz mismo de Spring Data, donde me contiene los métodos de un CRUD básico, y eso va a ser aplicado a la tabla socio. Esto ya habíamos explicado anteriormente, así que no voy a entrar a detalle, pero lo he creado para poder hacer unas pequeñas pruebas. Entonces vamos a hacer una pruebita súper rápida para insertar nuevos socios a nuestra base de datos. Entonces vamos aquí a implementar nuestra interfaz command line runner y vamos a implementar el método run. Esto lo que va a hacer es que cuando yo compile mi proyecto se va a ejecutar este código que yo voy a escribir aquí. Entonces no voy a crear un controlador, no, este video no está enfocado a eso, sino más bien a explicar cómo funciona la relación y cómo hacer un pequeño ejemplo con la base de datos directamente para que vean cómo se guarda por debajo, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer aquí es crear un socio, voy a agregar un socio que va a ser igual a new socio, y el socio que tenía en el constructor pues tenía un nombre y un correo. Vamos a especificarle aquí que se llame Pepito o Pepe, y el correo va a ser pepe@gmail.com. Listo, ya tenemos el socio.
Ahora, si se dan cuenta, aquí no tenemos todavía una tarjeta, porque obviamente la tarjeta no existe. Entonces tenemos que agregar una tarjeta. Entonces esta tarjeta va a ser igual a new tarjeta, y aquí en tarjeta tenemos que especificarle la fecha de caducidad. El ID no, porque es autoincremental, pero tenemos que especificar la fecha. Aquí borramos esto. Ya. Tenemos que especificar solamente la fecha de caducidad y un socio. Si se dan cuenta, en el constructor que nosotros definimos estamos diciéndole que reciba una fecha y un socio que se va a setear en los atributos de la clase. Entonces vamos a enviarle una fecha, por ejemplo la fecha de hoy, y aquí vamos a enviarle el socio que ya hemos creado. Y si se dan cuenta, ya hemos creado un socio y una tarjeta. ¿Qué es lo que nos falta? Setearle la tarjeta a este socio. Y para eso vamos a venir al objeto socio y utilizamos el método set, en este caso tarjeta, y vamos a setearle la tarjeta. Y ya tendríamos completo la clase socio. No tendríamos que agregar nada más porque ya llenamos todos los campos. Ahora vamos a persistir el objeto socio para que se guarden todos los atributos en la base de datos. Todo lo que hemos creado aquí. Para esto vamos a inyectar el repositorio de socio repository. Listo. Entonces si yo vengo acá y aquí ejecuto socio repository punto, el método save, lo que va a pasar es que voy a guardar un socio. Listo. Y si se dan cuenta, no estoy guardando la tarjeta, y te preguntarás por qué no estoy guardando la tarjeta. Recordemos que el repositorio, utilizando el método save, hace la persistencia ya en la base de datos. Esto que estamos creando aquí es a nivel de clases. Aunque nosotros definimos que son tablas que se mapean con nuestra base de datos, al fin y al cabo en Java solamente son clases. Entonces yo puedo realizar operaciones y hacer lo que yo quiera aquí con las clases. Pero si yo no persisto en este caso con las interfaces que me ofrece Spring Data, como por ejemplo CRUD Repository, y yo no persisto esos objetos, en mi base de datos no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo esto aquí, yo ejecuto y prácticamente esto queda en memoria y ahí murió, no se va a crear nada. Entonces, para que esto afecte directamente a la base de datos, yo tengo que persistir los datos. ¿Cómo persisto los datos? Pues con el repositorio que hemos creado. Entonces, utilizando el método save y enviándole el socio, vamos a crear dos cosas. Primero, el socio y luego la tarjeta. ¿Por qué la tarjeta? Porque si se acuerdan, en socio yo escribí una propiedad aquí en la relación 1 a 1 que el cascade sea de tipo all. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo un socio y le inyecte o le relacione aquí una tarjeta, ya la persistencia y Spring se va a encargar de hacer los queries necesarios para insertar la tarjeta. Entonces yo no tengo ya que crear acá otro repositorio que me diga a mí, por ejemplo, el de tarjeta repository, donde tenga que guardar la tarjeta y luego de guardar la tarjeta enviársela al socio. Entonces eso es lo que ya Spring nos ahorra el trabajo, y solamente tenemos que persistir las tablas correctas, que en este caso sería la tabla padre. Bien, entonces si ejecutamos esto de aquí, vamos a ver que en nuestra base de datos se van a crear los siguientes registros, ¿no? Entonces, como ven, no hay nada. Y vamos acá, bueno, voy a agregar dos más. Bueno, vamos a hacer uno por uno, para que vean. Entonces yo pongo acá clean install y vamos a ver si es que hay algún tipo de error, si es que no pasó nada. Bien, ahí vemos que está ejecutando y Tuki ya al parecer ejecutó correctamente. Aquí ya quedó ahí. Y acá en nuestra base de datos vemos que si ejecutamos otra vez los queries, vemos que tenemos ya un socio creado, que es el socio 1 con el correo pepe@gmail.com y el nombre que es Pepe. Ahora si yo vengo a la tarjeta, vemos que la tarjeta tiene su ID de tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta y tenemos el socio que está asociado a esta tarjeta. Entonces, si yo vengo acá y pongo por ejemplo Juanito y yo ejecuto esto nuevamente, esto me va a crear otro socio que en este caso se va a llamar Juanito y le va a asociar una nueva tarjeta. Bueno, a la tarjeta que le corresponde al socio Juanito, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y espero que aquí ya termina, aquí ya se ejecutó correctamente, y vengo acá a la base de datos, veo que tengo aquí
otro socio, que en este caso es Juanito, y vemos que tenemos aquí otra tarjeta relacionada a Juanito. Entonces se cumple la relación 1 a 1. Ahora, si queremos verlo de forma programable acá, cómo hacer una consulta, pues simplemente vamos a ejecutar. Bueno, voy a borrar esto, bueno, a comentar porque no quiero que se cree un nuevo socio, pero voy aquí a utilizar la interfaz socio repository, el método find all, y vamos a hacer vamos a recorrer en este caso este objeto. Perdón, aquí un segundo. Vamos a recorrer este array de objetos. Esto te vuelve un array de tipo, bueno, el repositorio es de tipo socio, entonces va a devolver con el método find all una lista de socios. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es mostrar. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, el nombre del socio, y vamos a asociarle la tarjeta. Y por ejemplo aquí x.get tarjeta.get la fecha de caducidad. Y bueno, esto nos devolvería todos los socios y vamos a imprimir por cada uno de ellos el nombre y la fecha de caducidad de esta tarjeta. Entonces estamos haciendo uso de las relaciones que se encuentran dentro de la clase socio. Entonces esto, bueno, es un poquito de lambda, entonces no te preocupes si no lo entiendes, pero básicamente es un for que recorre todos la lista que trae este método de find all. Este método de find all acá en el repositorio no lo vamos a ver aquí, pero esto devuelve aquí. Si pongo find all, si se dan cuenta que veo un objeto que se llama iterable socio, que básicamente sería un objeto iterable y que yo lo puedo recorrer con este caso con for each. Listo, entonces vamos a ejecutar y en nuestra pantalla, acá en nuestra consola, deberían aparecer los dos socios con su fecha de caducidad de cada tarjeta. Entonces vamos a ejecutar. Bien, vemos que ahí ejecutó, el test salió sin error, pero los resultados salen un poquito más arriba. Aquí tenemos que venir para acá y subir, 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 y aquí lo vamos a encontrar justamente aquí. Bien, aquí está el query que se ejecutó por debajo y aquí está la respuesta, que en este caso tendríamos un socio que se llama Pepe y la fecha de caducidad sería la fecha que está aquí. Tenemos otro socio que se llama Juanito y la fecha de caducidad que está aquí. Bien, si se dan cuenta está todo correcto y no habría ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino un socio? Por ejemplo, voy a eliminar a Juanito. Voy a borrar esto. Entonces voy a utilizar la clase socio y le voy a decir que ese socio va a ser igual a socio repository. Voy a encontrar un socio por ID. Voy a utilizar el método de find by ID de la interfaz CRUD repository y voy a encontrar el socio Juanito, que sería el 2. Entonces yo le mando aquí el 2. Listo. Ahora, esto me vuelve un optional. Aquí va a salir un pequeño warning, bueno, un error que te dice que tenemos que migrar el tipo de dato socio, el objeto socio, a un optional. ¿Por qué? Porque este método aquí que nos devuelve un optional. ¿Qué significa un optional? De que si yo no encuentro el objeto que estoy tratando de buscar, me va a volver un nulo. Entonces es un opcional. Bueno, se entendería así acá en Spring, ¿no? Pero básicamente es eso. Y para poder acceder al atributo de socio, utilizando el optional, tenemos que hacer lo siguiente. Ahora, yo lo que quiero es eliminar, entonces voy a utilizar el repositorio y voy a utilizar aquí el otro método que se llama delete. Si se dan cuenta, el método delete tiene que enviarle como parámetro un socio. Entonces vamos a enviarle el socio que ya hemos encontrado. Entonces para eso utilizamos socio. Pero si se dan cuenta que hay un error, porque esto es de tipo optional. Y para sacar el objeto que está dentro de ese optional utilizamos el método get. Y con esto ya obtendríamos el socio y se borraría en nuestra base de datos. Entonces, vamos a ejecutar esto de aquí y nos debería borrar, en este caso a Juanito, que es el 2 que hemos creado. Y también debe borrar su tarjeta asociada, porque hemos definido que en socio el tipo de cascada sea all, que sea automáticamente todo lo que tenga relacionado a esa clase. Bien, al parecer este test se ejecutó correctamente y si venimos a la base de datos y ejecutamos aquí socio, vemos que ya no está Juanito
y en la tarjeta vemos que ya no está la tarjeta, entonces se borró correctamente. Entonces ya hemos explicado, bueno, cómo funciona la relación uno a uno, hemos hecho ejemplos y bueno, aunque el video está un poquito largo, pues he tratado de explicar básicamente en qué consiste todo para que lo entiendas de forma macro y también específica. Y pues sería eso, nada más. Conmigo pues sería hasta la próxima. Si te gustó el video puedes suscribirte, dejar un me gusta, un comentario, y próximamente voy a subir esta misma clase pero ya creando un controlador para hacer una API REST. Entonces vamos a hacer los métodos de consultas, eliminar, crear, pero utilizando ya una API REST. Entonces vamos a utilizar el mismo proyecto pero enfocado a ese modelo de trabajo. Entonces por lo pronto muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. Chao, chao.